Hablando hoy de un tema. Primeramente vamos a saludar en las redes sociales. Dios les bendiga. Vamos a hablar de un tema muy poderoso, así que prepare su Biblia y prepare su corazón. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar hablando de un tema muy importante. Todos son importantes, pero este tema también es importante. Vamos a hablar un poco de doctrina, porque es importante ser miembro de la iglesia. El tema que vamos a estar tocando hoy: bienvenido a tu nueva familia. Entonces, todos nosotros tenemos familia, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen familia? Ay, solamente uno tiene familia. Yo sé que usted tiene bastante familia, porque a cada rato dice, voy a México a ver a mi familia. Son muy familiar, qué bueno. Qué bonito es ser familiar, ¿verdad que sí? Después que pasa todo en la vida, lo más importante es la familia, de verdad que sí. A veces nos preocupamos por tantas cosas y no le dedicamos tiempo a la familia. Pero cuando ya tú estés ya viejito, ¿qué es lo que te queda? Ya no tienes trabajo, ya no tienes esto, no tienes lo otro, tu familia, que tú has sembrado en tus hijos, en tus primos, en tu familia extendida, en tus padres. Eso es importantísimo. Pero cuando el Señor a nosotros nos salva, nos da una nueva familia. Y fíjese algo que lo voy a decir, escuchen muy bien, una familia eterna. Una familia eterna. ¿Por qué? Yo puedo tener mi hermano, ¿verdad? O mi hermana. Y ellos son mis hermanos aquí en la tierra. Pero si ellos no son salvos, no vamos a ser hermanos en la eternidad. Mueren y se acaba la hermandad. ¿Ves? En cambio, los que somos hermanos en Cristo, vamos a ser hermanos en Cristo aquí y en la eternidad. ¿Ok? ¿Ve lo importante? Yo quiero que usted sepa lo importante que es cuando nosotros venimos a la familia de Dios. Así a usted no le caiga muy bien el otro que está en el banco, o no le gusta el pelo, no le gusta cómo habla, no le gusta. Es su hermano en Cristo. Si es una persona que se ha entregado al Señor, está lavado con la sangre de Cristo igual que usted. Y es su hermano y es su hermana en Cristo para siempre. Mire qué tremendo es la familia de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, Dios quiere que nosotros seamos una familia, pero Dios organizó su iglesia. Él no nos salvó y nos dejó a nosotros por ahí así, rialengos, como decimos nosotros. Que usted haga lo que quiera. No, yo soy cristiano y aquí yo estoy en mi casa, y al menos que usted tenga una enfermedad, escuche, y no pueda venir a la casa de Dios. Dios sabe todo, ¿verdad? O sea, muy viejito. Aunque yo he visto viejitos que vienen en su walker aquí a la casa de Dios y wow, y vienen a congregarse. Hay excusas, ¿verdad?, de eso, pero mientras nosotros estemos bien, Dios quiere que estemos en su casa. Entonces, es bíblica la membresía en la iglesia. Hoy vamos a estar hablando de ese tema. Es bíblica la membresía de la iglesia. Ordena Jesús a sus hijos que pertenezcan a una iglesia local. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones y que tú siembres la semilla, Señor, y que tú quites todo aquello que no sea tuyo y que nos hagas crecer y que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué pensaríamos nosotros de una madre o de un padre después de traer un recién nacido al mundo, lo abandona? ¿Qué pensaría usted de eso? Después que lo trae al mundo, ¿verdad?, que nace ese bebecito recién nacido, pues entonces usted lo abandona. Abandona ese niño, abandona esa niña. Esos padres
Eso sería desastroso para el niño, pero también esos padres serían acusados de abuso infantil. ¿Por qué? Por no haber cuidado a esa criatura que ha venido al mundo. Esos casos se dan muy raros, pero a veces los vemos en la noticia, donde abandonan los niños. Yo he visto noticias que a veces los echan en los latones de basura. Qué terrible eso, ¿verdad? Un regalo de Dios que viene al mundo. Precioso que es un niño, una niña, ¿verdad? Y hacen eso. Pero el ser humano puede hacer eso, pero Dios no es así. ¿Qué es lo que hace Jesús con sus hijos espirituales recién nacidos? Jesús toma a sus hijos recién nacidos espiritualmente, que han sido bautizados por el Espíritu Santo, y los añade a la iglesia visible por el bautismo en agua. Fíjense que Él los bautiza en el Espíritu Santo, pero entonces después Él los bautiza en agua. Bueno, nos usa a nosotros como ministros para bautizarlos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede ser otorgado mayor privilegio en este mundo que un ser humano sea, en esta tierra o en este mundo, que un ser humano sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Un reino de paz, de vida eterna, de amor, de alegría, de gozo y, como dije, de vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor te agarra espiritualmente, ¿ok?, de este mundo y te traslada a su reino. Eso es lo que Él hace cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nos entregamos a Él y entonces después, seguidamente, somos bautizados en el agua. Es en la iglesia en que Jesús nos provee una abundante provisión de medios de gracia, de crecimiento espiritual. En otras palabras, Él nos provee de la palabra de Dios, los sacramentos, que son la Santa Cena del Señor y el bautismo. Nos provee de la oración. No es la misma oración que nosotros hacemos en casa que la que nosotros hacemos cuando estamos reunidos aquí, todos juntos, orando al Señor. También nos provee la comunión y también disciplina. El Señor también, eso es parte de todo el paquete de gracia. Yo sé que eso es muy raro en estos tiempos, ¿verdad? Lo que, como tú dices, la disciplina, la gente le tiemblan las piernas, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que el que Él ama también lo disciplina. Es una disciplina que el Señor hace en amor, porque nos ama. Por eso Él nos disciplina. Pero no todos los que vienen a la iglesia pueden disfrutar de estos dones de gracia, de estas bendiciones. Solamente aquellos que realmente se comprometen con Dios y con su iglesia. Hay mucha gente que viene y son bienvenidos, pero nosotros siempre los animamos, escuche, no los obligamos, los animamos a que den el paso. Si te has entregado a Cristo como tu Salvador, si te has arrepentido de tus pecados y estás viviendo para el Señor, siempre los animamos a que den un paso más, se bauticen y también pues se hagan miembros de la iglesia para que puedan estar disfrutando de todas las bendiciones como hijos de Dios que son. Acompáñenme por favor a descubrir qué nos dice la palabra de Dios acerca de este asunto de lo que es la membresía de la iglesia, tu nueva familia. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, del 37 al 42. Si no trajo su Biblia, ahí está en la pantalla. Pero siempre animo a que traiga su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo:
arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Almas, también la traducción es personas. ¿Okay? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Fíjense, hermanos, que el contexto de lo que está sucediendo aquí, en lo que acabamos de leer, es el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre aquella multitud de personas que habían venido el día de Pentecostés. Y allí se derramó poderosamente y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, les empezó a hablar, les dio la potestad, les dio el poder de poder hablar en lenguas, en otras lenguas. Entonces todas las personas que estaban allí empezaron a oír el Evangelio en su propia lengua, porque eran hombres y mujeres que venían de diferentes partes del mundo y tenían, por supuesto, diferentes idiomas, y ellos, el poder de Dios les dio la capacidad a ellos de poder hablar en esos diferentes idiomas, y ellos sintieron la convicción del Espíritu Santo que los estaba llamando, ¿verdad? El Señor al arrepentimiento. Y entonces ellos dijeron: hermanos, ¿qué hacemos? Y entonces ellos le dijeron rápidamente: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesucristo. Arrepiéntanse y bautícense. Y ese que fue seguido: arrepiéntense y bautícense, crean en Jesucristo para salvación. Y les será dado el don del Espíritu Santo. Amén. Qué bello, el poder de Dios fue tremendo en ese momento. El versículo 37, hermano, que ya leímos, dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Una persona, cuando escucha el Evangelio y siente profunda convicción de pecado, rápidamente pregunta: ¿qué hago para ser salvo? Cuando usted le predicaron por primera vez el Evangelio, acuérdese, ¿qué fue la pregunta que usted se hizo? ¿Cómo hago yo para ser salvo? Como preguntaron ellos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Porque estaban bajo una convicción de pecado tan tremenda. ¿Qué hacemos para ser salvo? ¿Usted se acuerda en ese momento? Para ser salvos nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando Jesús fue bautizado, hermanos, en el comienzo de su ministerio, Él fue llamando a la multitud y les dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La llave que abre el cielo para ti se llama arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la llave que abre el cielo para ti, la salvación. Gloria a Dios. La promesa de salvación era para todos, o es también para todos, el que se arrepiente, ¿verdad? Y Dios lo llama. Dios es el que llama a la salvación. A través de nosotros lo que predicamos, el Señor te está llamando, te está llamando, te está llamando, te está llamando a esta salvación tan grande. Gloria a Dios. El capítulo 10 de la Confesión de Westminster
hablando del llamamiento eficaz. Fíjese cómo dice en el capítulo 10. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente. Por medio, ¿cómo lo llama? Por medio de su palabra y su espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios. Antes nosotros no podíamos entender las cosas de Dios, ahora las podemos entender. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mi corazón te ve. Antes nosotros nos hablaban de la palabra, a mí me hablaban de la palabra y yo no entendía nada. Ni las cosas más sencillas yo no las podía entender, porque el Espíritu Santo tiene que iluminarte para que tú puedas entender esta palabra. Y esto no se trata de que si usted tiene un doctorado, de que si usted fue a la escuela, no, hermano. Mire, el Señor te ilumina y ahí es que tú puedes entender. La palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto, ¿qué hace un muerto? Un muerto, tú le hablas, lo mueves, no se mueve. No siente ni padece ni nada, un muerto. Pero es solamente cuando viene el poder de Dios que resucita a los muertos. Y así estábamos muchos de nosotros y así tal vez estamos algunos de los que estamos aquí. Estamos muertos espiritualmente, pero el Señor vino a resucitar, vino a cambiar, vino a salvar. Y cuando Él te resucita, tú abres tus ojos espirituales y empiezas a entender. Ay, pero es que yo no sabía que yo estaba así. ¿Por qué soy así? ¿Por qué yo hablaba así? ¿Por qué decía así? Es porque Dios ha abierto tus ojos espirituales y ahora puedes entender lo que no entendías. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Qué lindo es el Señor. Y sigue diciéndole, quitándole su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, de tal manera que vienen a Él más libremente, pues por su gracia son hechos dispuestos. Fíjese, mire, cuando el poder de Dios cae sobre una persona, usted no tiene que estar a cada rato, mira, o mandando un mensaje, mira que esto, mira que lo otro, mira que ven y yendo a la casa, tocándole la puerta. Yo me acuerdo que eso me pasó a mí. Había un señor que me buscaba, trabajaba conmigo. Y él me buscaba, mira, te invito a la iglesia. Yo le decía, sí, me daba pena, le decía que sí. Y entonces iba. Y entonces cuando yo lo veía que iba llegando en el carro, yo me escondía. Y él tocaba la puerta y le decía yo a mi esposa, dile que no estoy. Dile que no estoy. Y mi esposa le decía, no, él no está. Me estaba escondiendo yo de quién. De Dios. Supuestamente de Dios, pero no, porque Dios me estaba viendo. Entonces yo todavía estaba muerto espiritualmente. Pero cuando el poder de Dios viene sobre ti, te revive, te resucita de ese estado de muerte y imperfección en el cual estás. Y camino hacia donde vas, a la condenación eterna. Entonces ya tú vienes a la iglesia, tú vienes, eres el primero, el número uno que está ahí en los estudios bíblicos, eres el primero que quieres estar en la iglesia, eres el primero en todo. Sean las cosas buenas o malas para ti, vienes. Esté en la situación mala o buena, tú estás ahí. Pero es porque Dios te ha tocado poderosamente y te ha cambiado. Amén. Esa es lo que necesitamos. Si usted no es así, si usted todavía no ha recibido eso, pídaselo al Señor. Señor, yo quiero ser así, transforma mi vida, cambia mi corazón, múdame en otro hombre, en otra mujer. Yo quiero ser tuyo. Yo quiero recibir esa salvación tan grande que tú me has dado. Cámbiame, Señor. Hazme de nuevo. Estoy cansado, así estaba yo. Yo estaba cansado yo decía, este mundo, todos los días lo mismo. Voy al trabajo,
Vengo a la casa a dormir, ver películas, comer, beber. Y otra vez todos los días lo mismo, lo mismo. Esto tiene que tener otro sentido, esta vida. Ya el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Hasta que vino un muchacho, un valiente, porque yo digo los valientes son los valientes. Y me dijo, tú necesitas a Cristo. No, pero es que yo tengo a Dios. No, tú has oído de Dios, pero tú todavía no lo conoces. Tú crees en Dios, pero tú todavía no eres de Él. ¿Cómo se hace eso? Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo de todo corazón. ¿Cómo se hace eso? ¿Lo quieres recibir? Sí. Arrodíllate aquí. Me arrodillé. Y recibí un 19 de octubre, ya hace 24 años más o menos, recibí al Señor. Y mi vida fue totalmente transformada. No soy un hombre perfecto, pero camino con Dios. Lo amo. Y yo entiendo cuando veo una persona en el estado espiritual donde está. Dios me muestra porque yo estaba ahí también. Y yo sé completamente que solamente Cristo te puede libertar de tu angustia. Solamente Él puede darte un nuevo destino, te puede poner gozo. Por eso el Señor dijo que el que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el único que te puede libertar de la droga, de la depresión, del alcoholismo, de cualquier cosa si te entregas de todo corazón. Pero tiene que ser de todo corazón, porque Dios mira el corazón. Alabado sea el Señor. El Señor dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y yo lo resucitaré en el día final. Así que el Padre es el que nos trae al Señor. Alabado sea el Señor. Amén. En el versículo 38 que ya estábamos leyendo, hermanos, Pedro les dijo, arrepiéntase y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando somos salvos, debemos, hermanos, bautizarnos enseguida y enseguida hacernos miembros de una iglesia local. ¿En dónde se encuentra la práctica de la membresía de la iglesia en la Biblia? Fíjese bien allí en su Biblia, si no tiene la Biblia aquí en la pantalla, en el versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Fíjense lo que pasó allí en la primera iglesia. Dice, los que habían recibido su palabra. ¿Cuál palabra? El evangelio que había predicado Pedro, ¿verdad? Entonces dice, su palabra, fueron bautizados y se añadieron. Fíjense, se añadieron aquel día como 3,000 almas. O sea que llevaban conteo también. ¿Cuántos había en la iglesia? Veamos algunos de los beneficios de pertenecer a una iglesia local. Número 1, los sacramentos. Es en un contexto de iglesia local donde podemos servir y recibir legítimamente los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. Dios ha llamado a ministros ordenados por Él para ministrar o para servir los sacramentos a los hermanos que van siendo salvos. No es que nosotros vamos por ahí y cualquier persona lo hace, no. Dios es un Dios de orden y Él ha organizado su iglesia y ha llamado a algunos a ser pastores, a otros diáconos, otros maestros. ¿Para qué? Para el engrandecimiento de su obra, para fortalecer su obra. Si la gente del mundo tiene las cosas organizadas, ¿cuánto no más su iglesia debe estar organizada? ¿Verdad que sí? Entonces, en un contexto de iglesia que nosotros recibimos los sacramentos. En 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la partición,
la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, en un contexto de iglesia. Tomamos la Santa Cena en un contexto de iglesia. Beneficio número 2 es la palabra de Dios. Es en la iglesia local donde podemos ser enseñados por pastores y maestros dotados por Dios para enseñarnos. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos santos? Nosotros, ¿verdad? Si usted es cristiano, cristiana, lavada con la sangre de Cristo, es santo. La palabra santo significa separado, no es porque no quiere decir que usted ya no comete pecado, no son los que ponen en una estatua a los santos, no. Son los hijos de Dios que Él va llamando. ¿Que Él quiere que seamos santos? Sí. ¿Que vivamos vida santa? Sí, pero no somos perfectos. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, que Dios ha dotado a estos hombres para que crezcan cada uno de los hermanos. Por eso en 1 Timoteo 3:15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Allí en la casa de Dios. Lo otro que ofrece la casa de Dios es protección. La iglesia local ofrece también protección. Dios utiliza la iglesia para brindar a cada miembro protección. El apóstol Pablo le advirtió a los pastores en Hechos capítulo 20. Y ahí usted va a ver que dice también la palabra anciano, pero acuérdense de una cosa, anciano, obispo, anciano y pastor son sinónimos. Es lo mismo. ¿Ok? Yo soy un anciano y soy un obispo. En la palabra del Señor es lo mismo. Pastor, anciano y obispo. Cuando ustedes vean la palabra anciano, entonces ustedes saben que son pastores. Entonces dice así la palabra del capítulo 20, 28 al 30. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por eso necesitamos a los pastores. Y fíjese lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Nosotros tenemos que dar cuenta por ustedes. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Los pastores velan por la condición espiritual de los miembros de las iglesias. Los corrigen de errores también doctrinales y de conductas contrarias también en la palabra de Dios. Lo otro que nos ofrece también la iglesia es el compañerismo. Qué bueno cuando nos reunimos, ¿verdad? Todos los meses, una vez, y hay ese compañerismo entre todos nosotros. Dios no nos salvó, hermanos, en Cristo para que nosotros andemos como el llanero solitario. No, ya yo soy cristiano, ya necesito, fíjese cómo el enemigo engaña tanto a la gente. No, yo no necesito ir a la iglesia. Si supiera que necesita más la iglesia, Dios, hermano, Dios no necesita nada, eso lo sabemos.
Nosotros necesitamos de Dios. Y Él fundó la iglesia. Y la palabra del Señor dice que no dejándonos de congregar, en el libro de Hebreos, no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Por supuesto, si hay una emergencia o te vas de vacaciones es algo diferente. Pero si estamos bien y podemos venir, debemos venir a la casa de Dios, porque aquí es donde el Señor quiere que nosotros estemos. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándose los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Por eso necesitamos venir a la iglesia, para que nos aconsejemos el uno al otro, nos animemos el uno al otro. Una de las cosas que ha hecho esta pandemia es que nos hemos quedado muchos como, unos se han quedado en las casas. Es imposible que los pastores pastoreen una iglesia por internet. Yo creo en las redes y todo eso es un complemento. Pero tú no puedes tener compañerismo por internet. No puedes. No podemos pastorear la grey de Dios por internet. Y usted no puede conectarse, ni puede, los dones suyos espirituales que el Espíritu Santo le ha dado, usted no los puede desarrollar por internet. Los tiene que desarrollar en persona. Y tiene que ser en la casa de Dios. Aquí es donde crecemos. Aquí es donde Dios nos llama a ser líderes. Nos da los puestos que Él quiere que ocupemos. Y de esta manera servimos a la gente cuando nosotros estamos aquí en la casa de Dios en compañerismo. Lo otro que nos brinda la casa de Dios es la disciplina. Y vivimos nosotros, como ustedes saben, en una época en que nadie quiere someterse a nadie. Pero eso no es bíblico. La palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Ve cómo la palabra nos endereza? ¿Qué nos dice a nosotros allá afuera? ¿Qué nos dice? No, haz lo que quieras, no te sometas a nadie. Es más, la música que hoy en día es ser rebelde ni a tus padres, ¿no? Ni los oigas a tus padres. Esa música satánica que yo le recomiendo a nadie que la vea, eso es lo que está destruyendo a nuestros jóvenes y tirando esta sociedad cada vez más abajo. Y los cristianos nos estamos ocupando cada vez más en tantas cosas y no estamos leyendo la palabra. ¿Y qué dice el Señor en el libro de Oseas? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso el conocimiento es poder. El conocimiento de la palabra de Dios es poder. En el mundo nosotros encontramos que ellos saben muchas cosas, ¿verdad? Tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Porque la sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, someternos los unos a los otros. Y cuando somos miembros ya en la iglesia, tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, que le da Dios a los líderes, de que si algo está mal en algún error, eso es un favor. Eso es un favor. Es parte de la gracia de Dios, donde venga un líder de la iglesia, un pastor, un ministro, ¿verdad? Y usted anda caminando mal en cualquier cosa y venga en amor y le diga, mire, hermano, hermana, ¿qué está sucediendo con su vida en esto y en esto? ¿En qué le puedo ayudar? La palabra de Dios dice esto y esto y esto, enderece su vida. Y si ustedes ven al pastor que está caminando mal, usted también ven y se lo dice al pastor. Porque me va a hacer un favor. A mí también. ¿Verdad que sí? Nos necesitamos, hermanos, los unos a los otros. No podemos perder lo que Dios nos ha dado. La iglesia es de Dios y necesitamos estar aquí. Y necesitamos desarrollar
y entrar en todo lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, en obediencia a Él. Amén. Lo otro es que los dones del Espíritu Santo los desarrollamos aquí en la iglesia, como les venía diciendo. Y es aquí, no como el llanero solitario, ¿verdad? Que andamos por ahí. No, es aquí, es en la casa de Dios. Cuando yo le mando un mensajito o le llamo, es porque le amo, no por otra cosa. Es porque tengo también el trabajo delante de Dios de cuidar de su alma. Es mi responsabilidad, porque yo voy a dar cuenta por su vida. Ahora, ¿voy yo a dar cuenta por la vida de toda la gente de esta comunidad? No. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 5, le quiero mostrar. Tengo un poquitico de paciencia, hoy estamos un poquitico más largo, pero esto es importante que nosotros sepamos como iglesia. Esto es muy importante. Sin membresía es imposible para un pastor saber cuáles son las ovejas de Cristo. Es imposible que yo sepa por cuál oveja, sin la membresía, por cuál oveja yo soy responsable. El apóstol Pedro les dice a los pastores de la iglesia, en 1 de Pedro 5, del 2 al 3, les dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, ¿ve? Los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. El pastor no es responsable por todos los cristianos del mundo. Yo no soy responsable por todos los cristianos del mundo delante de Dios, sino solo por los que Dios ha puesto a mi cuidado. Jesús ha encomendado a los pastores el cuidado de sus ovejas. Sin membresía por el bautismo, los apóstoles no hubiesen podido saber, no hubiesen conocido cuáles pertenecían a Jesús y cuáles no. No hubiesen sabido. Ellos sabían cuando se bautizaban, como ya leímos. Se arrepentían, se bautizaban y entonces eran añadidos a la iglesia por la membresía. Por la membresía de la iglesia, a través del bautismo. Los hermanos no pueden saber tampoco quién son sus pastores. Si usted no es miembro, usted no sabe, no. A mí una vez me llegó una persona que venía de la calle y quería que yo le diera consejería, pero él también tenía su pastor. Ah, no, pero es que yo voy a otra iglesia. Tienes que buscar a tu pastor. Él es responsable por ti. O sea, yo puedo orar en este momento por ti, pero lo demás, tienes que ir a tu pastor. Él es responsable por ti. Y tú eres responsable por dar cuentas también ahí, en esa casa espiritual donde Dios te ha puesto. Y si no eres miembro, pues debes hacerte miembro. No puedes estar saltando y saltando. ¿Ok? O usted salta de familia. Usted tiene una familia. Usted no anda saltando de familia en familia. No, usted tiene su familia. ¿Ok? Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes tienen que dar cuenta. Y permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hermanos, la iglesia es valiosa para motivos también organizacionales. Para poder votar por los oficiales, por organizar todo, por los líderes, eso es importante. Usted es importante aquí en la casa de Dios. Por eso y mucho más es importante que cada creyente bautizado se haga miembro de una iglesia local.
Así que como vimos, nosotros hemos sido escogidos por el Padre, comprados por el Hijo y nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. No somos huérfanos, somos hijos de Dios. Amén. Y al estar aquí en la casa de Dios, somos protegidos. Amén. Yo siempre estoy orando por cada uno de ustedes. Y me acuerdo de cada uno de ustedes. Señor, líbralos, Señor, guárdalos, ayúdalos, protégeles. Y entonces me cuentan algún problema o algo, yo oro por eso también. Estoy constantemente en oración. Todo el tiempo. Tratando de que el Señor siempre los esté protegiendo. Amén. La semana que viene, hermanos, vamos a tener, como les dije, bautismo, pero también vamos a ser algunos hermanos ya miembros de la iglesia. Si usted desea hacerse miembro de la iglesia, hable conmigo. O hable con mi esposa y mi esposa habla conmigo y nos reunimos. Y hay un proceso que tenemos que hacer, no es largo ni es difícil, no se asuste. Usted está entrando a una familia. Somos una iglesia de amor. Y queremos que usted esté bien, que su familia esté bien. Pero es necesario que usted seamos bíblicos, y usted se haga miembro de la iglesia. Si todavía no sé si siga viniendo, no se siente que quiere ser miembro, siga viniendo, no se preocupe. Le vamos a amar y le vamos a atender. Pero la membresía es muy importante porque es bíblica. Y de esa manera usted recibe todas las bendiciones y recibe los sacramentos.